Volver a nuestro origen no es retroceder. Es retomar nuestra esencia como hijos de Dios. Escuchar y ser escuchados. Existir. Sintonizas María Visión Radio, donde todas las voces son escuchadas. www.mariavision.com/MV Radio en vivo. En Zapopan Centro, sintonízanos en el 87.9 de FM. María Visión Radio, una emisora de María Visión Networks. Águila que habla. Mensajero de nuestra Madre Santísima. María nos trae a Jesús. Se avecinan grandes noticias. Luces. Cámara. Misión. Con Aida Oresme, por María Visión Radio. Buenas tardes, es siempre motivo de alegría poder compartir con nuestro gran auditorio desde Luces, Cámara, Misión. Soy Aida Oresme y sean todos bienvenidos al programa. Durante esta tarde tengo a bien presentar un nuevo tema, como de costumbre, a través de nuestro sobre en color azul celeste que representa siempre el manto de nuestra Madre Santísima. Y el tema sobre el particular lleva por título Signis México. Signis México, que es la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Cuando hablamos de comunicación, podemos decir que es una gran vía donde se da toda una fluidez, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado que la información no se vea entorpecida. Ha de ser una comunicación clara, en contraste que no se preste a confusión y que no falte a la verdad. Implica, por tanto, la comunicación una gran responsabilidad donde tenemos que acudir a fuentes confiables, verificar, contrarrestar, incluso yo diría que es como cotejar un billete de lotería para que sea siempre certero, auténtico. Ejerce poder la información, causa impacto y desde un hecho positivo es una gran herramienta para ejercer servicio. No debe de ser privilegio de unos pocos ni de grupos como de influencia, sino más bien accesible para todos. Debe de también mostrar personajes destacados, hoy en día los clásicos influencers de Dios, y claro, como citar a San Juan Pablo II, todos en la nueva evangelización somos actores, no de primera y de segunda categoría, sino que todos estamos llamados a comunicar y sabemos bien que en años pasados la comunicación era distinta, pero no podemos imaginarla en un sentido peyorativo, sino que actualmente tenemos nuevas bondades y eso nos permite mayores alcances. Durante esta tarde me acompañan dos notables invitados, por lo que me siento realmente privilegiada. El primero de ellos, con el debido respeto y con todo el cariño, recibimos a don Herminio Rebollo Pinal, quien es actualmente el presidente de la Delegación México de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, Signis. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, Aida, me da muchísimo gusto estar contigo en esta transmisión, estar con la gente de María Visión, que es una muy prestigiosa medio de comunicación, así que estoy encantado de estar con ustedes. Me siento sumamente dichosa y en simultáneo se está uniendo también a la comunicación. Nos acompaña la señora Eva Sánchez Magaña desde lo que es la Universidad Vasco de Quiroga en Michoacán. Sabemos que ella
está acompañando Signis como colega en la Secretaría y también es docente actualmente. Vamos a empezar con Herminio Rebollo. Recibiéndolos en el programa, que quisiera citar en particular sobre los hechos que al hombre, a la humanidad, normalmente les puede causar un gran esplendor, digámoslo así, por los hechos portentosos, digámoslo de esa manera. Pero, muy por el contrario, Herminio, sabemos que Dios actúa de una manera distinta, difiere mucho de los criterios humanos. Entonces, estos criterios hoy en día, en la vida de Jesús, en los tiempos actuales, ¿qué podemos decir sobre el impacto sobre aquel poder, el poder de Dios, definitivamente, y el poder humano, que es completamente distinto, aplicable en las comunicaciones? Mira, tenemos un ejemplo muy reciente, muy fresco, que es la gira que ha hecho Su Santidad el Papa León XIV a España. Creo que esa transmisión que todos seguimos, a mí me parece cómo es que este tipo de temas se meten en la comunicación cotidiana de todos los días. O sea, no todo es guerra, no todos son crimen organizado, no todo es drogas, no todo es eso, sino también puede haber este tipo de información. Si seguimos la visita papal a España, podemos encontrar mensajes riquísimos, en donde, por ejemplo, la comparecencia que tuvo Su Santidad en el Parlamento español fue una cosa espléndida. Yo recomendaría que se revisara y realmente él toca todos los temas, habla de la vida, habla del aborto, habla de la eutanasia, habla de la familia, habla de la política y ahí tenía a todos los congresistas españoles y cómo esa transmisión que pudimos ver, al final lo aplaudieron durante 7 minutos. El Papa incluso ya no sabía qué hacer al final porque se veía abrumado de los aplausos y le aplaudió la extrema izquierda y la extrema derecha y el centro y todos. Entonces, ese tipo de noticias, sí, perdón por la redundancia, pero sí son noticia. O sea, en medio de todo lo que estamos viviendo, es posible que una personalidad como la del Papa pueda comparecer ahí y hacer una transmisión de los temas más adecuados y con el mejor de los enfoques. Así que esa es una muestra de cómo en la comunicación también caben los mensajes adecuados y los mensajes positivos y estos mensajes que, como tú bien preguntas, de Jesús, que está en nuestro mundo. Aquí está en medio. Bueno, su representante estuvo en España, pero te pondría otro ejemplo, Aida. Si creo que me quieres preguntar algo. No, ya, por favor, estoy encantada. Mira, ante la muy lamentable el terremoto que hubo en Venezuela, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos encontrando ahí, Aida? Estamos encontrando la solidaridad, estamos encontrando la disposición a salvar gente, a sacar gente de abajo de los escombros, de cómo se puede dar la solidaridad con comida, con dinero, con recursos de todo el mundo. Entonces, dentro del gravísimo problema que está viviendo desgraciadamente hoy Venezuela, y nos unimos a todos los amigos venezolanos, estamos viendo esta solidaridad incluso por encima de los gobiernos. O sea, si los gobiernos se sienten rebasados, podemos encontrar, porque ya lo vivimos en México en 1985, cómo la ciudad fue devastada también y cómo salió la población a rescatar gente y en un afán de solidaridad, de caridad, de ayuda al prójimo. Entonces estamos viendo, aún en la desgracia, en este tipo de ejemplos, la presencia de Dios. Claro, en un escenario devastador, sin embargo,
se ven signos de esperanza y de la presencia de Dios que se manifiesta de una manera muy concreta y muy veloz, ¿verdad? Para acudir exactamente en solidaridad. Así es, vemos cómo tomados de la mano estuvieron buscando durante una larguísima semana a una persona que estaba viva y a la que pudieron encontrar, y cómo es posible que todos acudieran con esa generosidad y con ese amor. Así pues, el ejemplo de su santidad en España, ese mensaje a todo el mundo, ¿verdad? Y el aplauso de todas las corrientes, y por otro lado lo que sucede en Venezuela. Y así estamos encontrando noticias prácticamente todos los días en donde está presente la mano de Dios, y donde... Trasladándonos, Herminio, exactamente en la mano de Dios, pero ahora yo quisiera citar, si me permites, un poco sobre tu experiencia, porque actualmente te estás desempeñando como presidente de Signis, y creo que esto es importante que nuestro auditorio conozca más de tu experiencia y de tu trayectoria como periodista, con más de 45 años de experiencia profesional en el periodismo a nivel de prensa escrita. ¿Qué tal impacto en radio, televisión, tanto en instituciones públicas como privadas? Has trabajado en el diario El Heraldo, El Universal, El Financiero, 25 años como reportero, persiguiendo la noticia, vaya, y también 13 años como comentarista, ¿verdad? En Radio Mundo, Radio VIP, Radio Fórmula, Mundo de Negocios, también impartiendo conferencias. Entonces, tienes un portafolio muy amplio también como conferencista en el grado de impartir temas dentro de la economía, dentro de los medios de comunicación. Ahora bien, a mí me gustaría saber tu arribo a Signis en medio de toda esa prolífera trayectoria, que es un gran aporte para la mesa directiva, sin duda, para promover los valores intrínsecos que tiene Signis. Sabemos, bien inspirada en San Juan Pablo II, ¿verdad? En lo que es la justicia, la dignidad humana, la paz y la reconciliación. ¿Qué opinión te merece ahora tomando propiamente la mesa directiva en medio de tus colaboradores, Herminio? ¿Cuál es el sentimiento que surge en tu corazón a partir de este momento y la proyección que se avecina en la mesa de Signis? Mira, te voy a leer lo que es la misión de Signis. Eso nos puede ayudar. Dice, es comprometerse con los profesionales de los medios de comunicación y apoyar a los comunicadores católicos, ayudar a la transformación de las culturas a la luz del Evangelio, promover la dignidad humana, la justicia, la reconciliación. En los últimos años se ha enfatizado el trabajo por la paz, alentar una cultura de paz a través de los medios de comunicación. Mira, yo creo que el reto que hay para los comunicadores está en ¿qué es lo que venden los medios de comunicación? Uno podría pensar, lo que venden son noticias. Pues yo te diría que es algo más. Es que lo que venden los medios son exclusivas internacionales. Yo te diría que es algo más. Es que venden reportajes. Y yo lo que te diría, y le diría a nuestros televidentes y radioescuchas, lo que venden los medios de comunicación es credibilidad. Uh-huh. Cuando en la mañana vas a prender el radio y vas a escuchar un noticiero, y junto está otro, y junto está otro, o encontramos los diferentes medios de comunicación, ¿por qué te decides por uno y no por otro? Porque te da credibilidad. Entonces, realmente en el fondo, lo que vendemos más que las exclusivas o las entrevistas mundiales es que a este periodista sí le creo. Sí le creo lo que me diga, y en él deposito mi confianza para que me informe qué es lo que está sucediendo en nuestros países, lo que está sucediendo en el mundo. La credibilidad, pues, es fundamental. Y como decía algún clásico, no basta con estar informado, hay que sentirse informado. Porque a través del Internet puede uno recibir mucha información y muchos datos.
pero realmente puede uno decir, y estoy informado, estoy bien informado, pero me siento informado, me siento actualizado a lo que está pasando en el mundo. Esa es la gran diferencia. Y yo ligo todo esto con el periodista católico. O sea, no somos un ser distinto. Tenemos que ser comunicadores y tenemos que ser buenos comunicadores y tener credibilidad. Creo que esa es la clave para un periodista católico, para un periodista ateo o para un periodista lo que sea. Entonces yo creo que tenemos que buscar precisamente en qué vamos a vender. Esa credibilidad a partir de la veracidad, ¿correcto, Herminio? La veracidad, que es tan importante, que es el respeto para consigo mismo y para el auditorio que está siguiendo la información. Hablemos también sobre lo que son los aspectos en los medios, la comunicación y el periodismo, para ejercer lo que llamarían ustedes, lo vamos a citar más adelante a lo largo de esta entrevista, la cultura de la paz. ¿Es posible, a partir de los medios de comunicación, Herminio, fomentar una cultura de paz en un mundo tan, diría yo, convulsionado muchas veces sin razón, ¿verdad? Y eso se aproxima cuando no se dan familias sanas desde los aspectos claves, ¿no? Si no hay familias sanas, hay familias muy agresivas, muy violentas. Esto puede ser en el léxico, en el lenguaje, y se refleja en la sociedad, ¿no? Y también se ven en las naciones. Entonces, ¿cómo a partir de la comunicación desde el periodismo, más aún en el periodismo católico, podemos ser portavoces de una cultura de paz? Al ejemplo de San Francisco de Asís se me viene en este momento a la mente. Y mira, yo creo que actualmente estamos viviendo pues una lluvia, una cascada, digamos, de lo que se llaman ahora las fake news, o sea, las noticias falsas. Estamos viviendo también esta nueva cultura de la inteligencia artificial que nos presentan mundos diferentes, o sea, mundos incluso ficticios. Entonces ahí lo que tenemos que transmitir es la paz, como tú dices, ir más allá de las fake news, que son las mentiras falsas, que son las noticias falsas. Esas tenemos que superarlas y evitar caer en esa tentación, porque muchas veces lo que vende es lo llamativo, es lo escandaloso. Como dicen, no es noticia que un perro muerda a un niño, sino que un niño muerda a un perro. El día que eso sucede, eso es lo que va a ser noticia. Entonces, el escándalo, ¿no? También, las cosas escandalosas, exactamente. Así es. Entonces, yo creo que los periodistas católicos debemos cuidar esa información y el cómo transmitirla. Lo que dices muy bien es que, por ejemplo, en las redes sociales se maneja mucho el deterioro del lenguaje. O sea, con esas abreviaturas que se ponen ahí y la K nos quiere decir, no sé, estoy cansado con K, ¿verdad? Y entonces se distorsiona el lenguaje y se deteriora todo el vocabulario, ¿verdad? O el vocabulario de las malas palabras y de las palabras soeces. Yo creo que ahí es el estar cuidando ese tipo de comunicación, el estar pendiente de qué es lo que nuestro compromiso es con la gente que se va a enlazar, con la gente que se va a unir para recibir nuestra información. O sea, tenemos una grave responsabilidad para transmitir e informarlos y informarlos adecuadamente e incluso advertirles de los riesgos que hay en la información cotidiana, en donde recibimos todo tipo de datos. Y que debemos de poner por sobre todo, si coincides conmigo, filtros, ¿correcto? Porque vemos de que hay demasiada información, entonces tenemos que ser sumamente prudentes, establecer criterios para saber hasta qué punto la información que está llegando hacia nosotros es correcta y es válida. Tenemos que cruzar muchas veces con otras fuentes para validar que sean
fidedignas, por cierto. Y sabes en algo que quisiera coincidir para concretizar este bloque, Herminio, si coincides conmigo, en la parte de la redacción de quien trabaja las notas y las palabras que pronunciamos también para nuestras audiencias en televidentes y radioescuchas. Creo que incluso los signos de puntuación, los puntos, las comas, las formas como llegamos, es fundamental en estos tiempos para que también las nuevas generaciones se familiaricen y se acostumbren en el correcto uso del lenguaje. Eso no podemos permitirnos que se pierda. No sé si puedes darme tu opinión sobre el particular. No, es definitivo, porque tan solo pensemos, si siguiéramos en ese deterioro del uso del lenguaje, en 10 años vamos a estar hablando otro idioma, ¿no? Y más como los niños y los jóvenes están consultando tanto en las redes sociales desde muy pequeños, y si ahí es donde nos estamos culturizando, si ahí es donde nos estamos informando, pues ese deterioro de un lenguaje tan rico como es el español, pero por supuesto, que nos permite comunicarnos perfectamente y que nos entendamos tú y yo, dentro de 10 años, si seguimos por ahí, vamos a terminar hablando no sé qué idioma, pero va a ser peor que el actual, ese no cabe duda. Si el nuestro ya implica la utilización de muy pocas palabras, de lo riquísimo que es el español, poco a poco vamos a ir disminuyendo la utilización de lo que fue el español de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, sin duda. Hay que cuidar, y yo creo que esa es parte de la responsabilidad, sí, de los periodistas católicos, de los comunicadores católicos, por rescatar, por blindar todo este tipo de informaciones que no nos llevan a ningún lado. Por supuesto. Herminio, ¿qué te parece si me acompañas a la primera pausa? La verdad que nos encontramos felices aquí en María Visión, en el programa, de poder contar con tu distinguida presencia y desde luego aprendiendo de tu vasta experiencia. ¿Me acompañas? Vamos a la primera pausa. Me está acompañando el día de hoy el señor Herminio Rebollo Pinal, quien es el presidente de la Delegación México de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, SIGNIS, y en breve se une también al programa la señora Eva Sánchez Madaña desde la Universidad Vasco de Quiroga. Ella es docente y secretaria colega en SIGNIS. Pausa y volvemos. Luces. Cámara. Misión. Con Aida Orezuli. María Visión Radio, una emisora de María Visión Networks. ¿Quieres encontrarte con Dios al final de tu vida en el cielo? Date cuenta, hermano, que ya desde ahora lo puedes encontrar precisamente en la Eucaristía. Recordemos que Jesús sacramentado se quedó real y verdaderamente presente bajo las especies del pan y del vino en la Eucaristía. Ahí está Dios entero. Ahí está Dios en todo su ser, en toda su alma, en toda su divinidad. Y es a Él a quien merecemos todo honor y toda gloria, toda honra. ¿Cómo estar ante Jesús sacramentado? ¿Cómo adorarle? ¿Cómo entrar en sintonía con Él? Precisamente, hermanos, ante Jesús sacramentado hay que estar en una actitud de humildad, reconociendo nuestra fragilidad, pero también la necesidad de recibir la misericordia de Dios, su gracia, su ayuda. Ante Jesús sacramentado, de manera especial, se está de rodillas para adorarle. No hay mejor manera de adorar a Dios y de dialogar con Él que de rodillas. Ante Jesús sacramentado hay que procurar, hermanos, vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él.
Es importante que ante el Señor no solamente deshaguemos nuestras penas, sino también le pidamos su gracia, su fortaleza, que aumente nuestra fe, que nos ayude a configurarnos a Él. Ante Jesús sacramentado hay que tratar, hermanos, de entrar en esa sintonía con la oración, en la intimidad, en ese diálogo profundo con el Señor. Encuéntrate con Cristo Jesús, Él está ahí en la Eucaristía. No dejes de frecuentarlo en el sacramento del altar, no dejes de frecuentarlo en el sagrario o en la capilla del Santísimo o en ese momento, instante en el que se expone a Jesús sacramentado para la adoración. No lo dejemos solo. Es hermoso encontrarse con Cristo, con Dios, desde ahora en la Eucaristía. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu espíritu para que Él te sacie, para que Él te llene de su amor en este encuentro, en este abrazo de amor eucarístico. Sintonizas María Visión Radio, una emisora de María Visión Networks. Luces, cámara, misión. Con Aida Orezoli. ¿Qué tal, querida Aida? Me da mucho gusto saludarte a ti y también a todo tu auditorio. Reciban un abrazo fraterno desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Soy Eva Sánchez Magaña y me desempeño con el cargo de secretaria ejecutiva de SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Actualmente trabajo en la Universidad Vasco de Quiroga. Coordino ahí la coordinación de liderazgo universitario. Y bueno, atendiendo a este espacio que agradezco con mucho gusto también, en donde puedo ahora compartir un poco sobre los cimientos y lo que me ha marcado la Universidad Vasco de Quiroga. Pienso yo que a lo largo del tiempo que tanto fui estudiante como ahora que llevo ya casi 2 décadas laborando ahí, pues la universidad es una universidad católica y como tal, el propósito pues es, además de la evangelización de las conciencias, pues la armonía entre la fe y la razón. Considero yo que la búsqueda de la verdad en el ámbito académico no es únicamente un ejercicio intelectual, sino también una vocación que integra la fe y la razón y el servicio al bien común, que se encuentra además plasmado en nuestra misión de la UVAC. Entonces, bueno, esta institución de inspiración católica entiende que conocer la verdad es una manera, una forma de responder al llamado de Dios, quien es la verdad misma, y esto lo encontramos pues en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Entonces, académicamente esta búsqueda puede comprenderse también, digamos, desde varias dimensiones, tanto la finalidad del conocimiento, como ya decía al inicio, la armonía entre la fe y razón, y también una verdad que transforma a la persona. De alguna manera, desde el ejercicio que hago yo en los medios de comunicación, pues es eso, buscar cómo proyectar que la fe no está peleada con la razón y también promover que, digamos, el auditorio, el que nos lee, el que nos escucha a través de nuestra estación de radio, V Radio, que desarrolle un sentido crítico y esta búsqueda de la verdad también. Y en esta búsqueda y este encuentro de la verdad, pues fortalecer la conciencia ética y orientar las decisiones de la persona hacia el bien. Y bueno, enlazado, digamos, este quehacer en SIGNIS, pues tanto desde las escuelas de comunicación y de cine
que tenemos en la universidad, desde la misma estación, desde nuestra participación en la asociación, pues en el ejercicio de la comunicación, pues también para un cristiano significa estudiar con rigor, sí, y como periodista investigar con honestidad, dialogar con apertura, poner el conocimiento al servicio de la persona y de la sociedad. En esta perspectiva o en este horizonte, la verdad, pues no es un conjunto de datos o de teorías, sino también una realidad que ilumina la inteligencia, orienta la libertad y conduce a una vida con sentido. Ese es el llamado que hacemos también en la Asociación Signis, en las diferentes actividades que tenemos, como las reuniones mensuales, presenciales, que generan comunidad, que promueven también la fraternidad entre los colegas, y luego también estos encuentros que tenemos también de manera mensual, el llamado Signis Talk, un espacio muy propicio para conocer de un tema actual y sobre todo para dialogar con algún experto en este tema y ampliar el criterio y también el conocimiento. Me siento sumamente afortunada de poder seguir conversando, desde luego, con mi gran invitado desde Ciudad de México. Y me refiero al señor Herminio Rebollo Pinal, que, como les platicara, es el presidente actual, sí, actualmente el presidente de la Delegación México de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, SIGNIS. Y sí, ahora en estos momentos también nos está acompañando con la señora Eva Sánchez Madaña, quien se une a la sintonía. Bueno, desde luego, Herminio, estábamos hablando sobre lo que significa también los encuentros, en lo que es el periodismo católico y el periodismo en la iglesia. Y estos han sido un punto referencial para desarrollar campañas específicas, tales como Sembrando Paz. Somos paz, seremos más. A mí me encanta porque si lo desagregamos estas frases, en tu experiencia, tú que eres el experto, sembrar me lleva a pensar en el cultivo, ¿verdad? Cuando cultivamos una plantita con amor, le estamos dando esa fuerza a aquella semilla para que germine. De esa manera, la consecuencia es obtener el fruto de la paz, ¿verdad? Y también viene otra meta adicional a futuro o a mediano plazo que te lleva a pensar que seremos paz, o sea que nos volveremos esa propia paz que hemos cultivado, nos convertiremos. Me lleva a pensar en las conversiones. ¿Qué opinión te merece sobre el periodismo católico, el periodismo en la iglesia, a partir de esta premisa? Muy interesante tu pregunta. Francamente, sí, hay que pensar. La comunicación de la iglesia es todo un capítulo, sin lugar a dudas. Yo quisiera por un momento recordar a Agustín Navarro Valls, que fue el jefe de prensa de Juan Pablo II. Ah, mira. Agustín Navarro Valls era un español que fue el jefe de prensa durante todo el periodo de Juan Pablo II, de los 25 años. Y lo que hizo Navarro Valls, que era periodista, un periodista católico, fue precisamente mostrar al mundo lo que era el Papa. Tradicionalmente los papas nunca daban conferencias de prensa, nunca atendían a los periodistas, no atendían a los periodistas en el avión. Ahora ya es lo más común encontrar en esas giras que se hacen internacionalmente de los papas, que allí platica con los periodistas y les contesta y les responde, con todos los riesgos que eso implica. O sea, y fue Agustín Navarro Valls, el gran comunicador, que fue un binomio sensacional. Un gran comunicador que era Juan Pablo II y un gran comunicador que era Agustín Navarro Valls. Entonces, el mostrar a la iglesia ante el común de los mortales, presentándolo con los temas del momento y respondiendo las preguntas que todos como católicos nos hacemos. Entonces es el momento en donde la iglesia
también se presenta ante la feligresía, ante el mundo completo. O sea, cuando hay que recordar que Paulo VI fue a las Naciones Unidas, ahí presentó una conferencia en la ONU. Entonces, en aquel entonces, bueno, pues se veía como una osadía. Pues ahora, a través de todos los medios de comunicación del Vaticano, eso nos permite a los periodistas transmitir esas ideas de la Iglesia. Las encíclicas, las cartas pastorales, todas las orientaciones que dan los señores obispos. A partir del área de prensa que originalmente era quizás impensable, inimaginable, pero con estos portavoces cambia la dinámica de lo que son las comunicaciones en el pontificado en sí. Era impensable. Ajá. Era impensable. Casi hablando en términos religiosos, podríamos decir que era una herejía el poner a los papas delante de las cámaras y delante de los medios para hablar. Y sí, no ha faltado quien abusa y tergiversa incluso algún dicho de su santidad, bien sea Paulo VI, Francisco o Benedicto XVI. Pero en fin, lo que quiero significar aquí es cómo la Iglesia ha avanzado, cómo ha crecido y cómo ha enfrentado el momento actual. Y entonces eso nos permite a los periodistas católicos precisamente pues ir de esa mano para presentar con esa respaldo lo que está pensando la Iglesia en estos momentos. Creo que eso es muy rico y se hace un binomio ahí muy, muy rico, que el gran beneficiario pues es el feligrés, el común y corriente, y también la Iglesia. O sea, cuando la Iglesia se voltea y se muestra ante la comunidad, ganan todos, gana la comunidad y gana la Iglesia. Sin duda, se ve fortalecida todo el cuerpo místico que es la Santa Iglesia. Herminio, el trabajo continuo me venía justamente dando vueltas a la mente la presencia de Signis a través de los 4 continentes. Entiendo presencia en 4 continentes, a ver si me corriges. Y también, de acuerdo a ello, cada sociedad, sabemos, cada nación es distinta, desde luego. Entonces, para poder determinar aquella sintonía en las metas, digamos, en un sentido común, entiendo que debe de haber una mesa de diálogo donde se sientan los diversos presidentes en coordinación para poder planificar las metas conjuntas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo se organizan, sobre todo en realidades muy distintas unas de otras? Claro, mira, hay que recordar que el Signis nace de la fusión de 2 organizaciones, una que era la OSIC y otra que era la UNDA. Una de ellas se encargaba de todo lo que son los medios electrónicos y otro lo que es el cine. O sea, el cine pues era parte de la comunicación. De hecho, Signis tiene un lugar importante en los grandes festivales de Cannes, por ejemplo. Allí hay un representante de Signis, porque en el cine tiene su lugar, pero desde 1928. O sea, estamos hablando de casi todo el siglo pasado, en donde existían este tipo de 2 agrupaciones, la del cine y la de la radio y la televisión. Y de ahí, a iniciativa de Juan Pablo II, se fusionan y crean Signis, con la prensa escrita también. Entiendo que la prensa escrita en algún momento se separa de lo que es el cine y la radio y la televisión, también por cuestiones ideológicas. Hay que pensar que la Iglesia y los medios pues son parte de lo cotidiano, claro, de todos los problemas que hay, y de que me viste feo y que te vi feo. Y entonces se dio esa separación que se ha superado con el tiempo. Entonces, podemos decir que Signis nace con esas características. Lo interesante de Signis también es que es una organización laical. No es la Iglesia la que está en Signis, sino que son los laicos que tienen un asesor
en materia religiosa, un sacerdote, pero no dependen de los comunicadores, no dependemos de la iglesia, trabajamos junto con ella, pero somos autónomos. Es una iglesia laical y por primera vez los laicos están al frente del dicasterio de la comunicación del Vaticano. Incluso se acaba de nombrar a una de las representantes como encargada de lo que es la comunicación en el Vaticano. Entonces, creo que es una simbiosis en donde se camina juntos, pero no hay una dependencia, una imposición de un lado a otro. Y como dices tú, actualmente Signis está en Asia, está en las islas del Pacífico, está en Europa, está en Norteamérica y en América Latina y el Caribe. Y ahí están todos los países: Malasia, Tailandia, Australia, Micronesia. Estamos en todos lados, ¿no? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Obviamente en Europa, ¿verdad? Como lo decía yo, en Cannes, ¿no? En Norteamérica, donde está México, Canadá, Estados Unidos y América Latina. No, México está en América Latina, junto con Bolivia, Colombia, Centroamérica. Entonces, pues es un trabajo conjunto que precisamente en el mes de septiembre vamos a tener la elección del nuevo presidente de Signis para América Latina. Actualmente hay, entiendo que hay dos candidatos, un brasileño y un chileno, que estarían buscando la presidencia de Signis, y se va a llevar a cabo esta reunión, y después de ahí va a haber la reunión mundial para cambiar al nuevo presidente mundial de Signis. O sea que vamos a tener un nuevo presidente. La reunión esta va a ser en Ruanda. ¡Wow! Hasta Ruanda, qué increíble. Sí, yo pensé que iba a ser en París o en Bruselas, pero no, va a ser en Ruanda, que incluso ahora con los problemas del ébola se está complicando un poco. Eso se viene en octubre, y entonces habrá que verlo. Pero en fin, es una organización muy viva, muy actuante, muy obviamente vibrando al ritmo de cada localidad, de cada país, de cada necesidad. De cada estilo propio de cada nación y sociedad, cada realidad. Cada estilo. Exacto. Y está desde Cuba hasta México y Estados Unidos y todo. El capital humano, Herminio, cuando hablamos de las personas que la conforman, justamente para poder identificar las realidades propias en cada nación y en la sociedad, para establecer las actividades entiendo que deben relacionarse también algunas conferencias o material formativo, en tanto los comunicadores que nos pueden ayudar para poder crear mejores lazos, mejores comunicaciones con los interlocutores y hacer de la información que proporcionamos mucho más rica, mucho más sustanciosa, para enriquecer nuestras formas también para comunicar la noticia. ¿Alguna sugerencia a partir de los materiales que son elaborados o de las conferencias que tienen a bien impartir y que podríamos seguir también? Mira, yo creo que la relación que tenemos con las universidades, con las escuelas de periodismo de las universidades, esto nos permite estar en contacto con los jóvenes que se están formando para ser periodistas. Y nosotros tenemos relación ahí con las universidades privadas de inspiración cristiana, las universidades de lo que son los Legionarios de Cristo, el Opus Dei, los salesianos. Entonces hay una relación cercana y es una relación importante. Entonces el trabajo con las universidades, insisto, es muy importante. Es fundamental. Y aquí por ahí. Ajá, sí, te escuchamos. Aquí hay un factor interesante que Aida, te voy a poner a pensar. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de periodistas católicos o de católicos periodistas?
esto que parece un juego de palabras, y creo que es interesante sobre todo hoy día. Lo que pasa es que los periodistas católicos, bueno, pues somos los que estamos en la profesión, en los medios, en la radio, la televisión, el cine, los periódicos, las agencias de noticias. Pero con el surgimiento del Internet, con el surgimiento de que todo aquel que tenga un teléfono celular puede ser un comunicador y un influencer. Muchas veces los influencers tienen muchísimos más seguidores que una nota periodística. Y de profesión, ¿no? De una nota de profesión. Claro. Entonces, ¿por qué hay que preocuparse? ¿Por formar a los periodistas católicos? O ya hoy día la misión es formar a todos los católicos, porque todos los católicos somos potencialmente comunicadores. Tú y yo, desde nuestro celular, desde nuestro gadget, podemos influir en millones, y no exagero, en millones de personas. Todos sabemos que en nuestros países hay influencers que llegan a millones de personas, de jóvenes. Entonces, la responsabilidad ahí es también en ese tipo de gente, en ese tipo de comunicadores, influir para que se mantenga la ética, se mantenga el compromiso con la verdad, se mantenga el hablar más allá de las fake news, más allá de la inteligencia artificial, ¿verdad? Para que la comunicación se dé de manera directa y transparente. Por supuesto, la transparencia, la verdad, el respeto y por sobre todo promover una cultura de la justicia, de la paz y de la reconciliación, que es fundamentada en la vida, ¿verdad, Herminio? El valor de la vida, que tanto lo recalca hoy por hoy también nuestro Papa León XIV, precisamente en la intención del presente mes, justamente que estamos cursando, en el año en curso. Herminio, quizás algunas palabras que quisieras dirigir finalmente a nuestro auditorio como recomendación a las personas que se están formando en medio de lo que significa las diversas áreas dentro de las comunicaciones, en tu experiencia. ¿Cuáles crees que deben de ser aquellas aristas indispensables, tanto en su formación moral, ética, que me parece que es lo básico, y también en el campo académico, algunas recomendaciones en lecturas, algo que nunca debe fallar en un comunicador católico, dentro de las recomendaciones en lecturas, en formación continua? Fíjate que yo me iré al día con día. O sea, muchas veces podemos pensar de que no hay periodistas católicos. Sin embargo, hay muchos más periodistas católicos de los que podemos imaginar. Sí. Y apenas le rasca uno un poquito y te vas dando cuenta de cómo hay periodistas que son católicos en lo profundo, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajé en la Secretaría del Trabajo con un secretario que era un ministro, que era Carlos Abascal, una personalidad muy católica, conocida por todo el mundo, y la relación con los medios fue importante. Un día tuvimos en un desayuno a uno de los grandes comunicadores de la radio, que era José Gutiérrez Vivó, que pues no se manifestaba como católico, ni mucho menos. Y al término de la comida, el ministro Abascal le dijo a Gutiérrez Vivó: te voy a hacer un regalo. Y yo, que era el encargado de prensa, dije: ¿qué le vamos a regalar a este periodista, ¿no? O sea, en los problemas que vamos a meternos. Y le llevó, y era un cuadro grande, ¿no?, que le estaba obsequiando, y cuando lo abrieron era un ángel de la guarda. ¡Qué belleza! Entonces yo dije, bueno, a ver qué cara vas a poner el periodista. Y lo primero que dijo Gutiérrez Vivó, le dijo: Carlos, no sabes lo importante que ha sido este regalo. Me ha recordado a mi mamá, que de pequeño
me enseñaba que las vocaciones al ángel de la guarda era importantísimo. Me recordaste a mi mamá y la tengo presente y entonces fue todo un éxito el regalo. Entonces, ¿cómo le rascas tantito? Y hay esos historias de formación católica. Pues nuestro continente es una formación cristiana fundamentalmente. Totalmente. Entonces, por más que algunos pudieran renegar o pudieran pensar que no, o pudieran aparecer como que no lo son. Bueno, los grandes santos, permíteme, Arminio, comentarte, los grandes santos son muy fieles a la devoción al Santo Ángel de la Guarda, ¿correcto? Los santos muy jóvenes, por ejemplo, un santo como Carlo Acutis siempre recomienda, al igual que San Pío de Pietrelcina, una estrecha relación con el Santo Ángel de la Guarda. Este periodista obviamente remató diciendo que ahora usaba el Ángel de la Guarda para encontrar las llaves de la casa cuando se le perdían, ¿no? Pero que aún así, el recuerdo de su madre y de la formación católica estaba ahí. Lo que quiero decir, pues, es que vivimos en un continente de inspiración católica, de inspiración cristiana, y lo que hay que hacer es remover todos estos principios para, sobre todo en torno a la paz, como bien señalas, en torno a la solidaridad, en torno a la unidad, en torno a evitar la guerra, evitar el encono que hay en el mundo y estar en contacto con el Vaticano. Por supuesto, y eso parte finalmente siempre fieles al magisterio de la Santa Iglesia, como bien citas tú, a mantener los corazones en paz. María es reina de la paz y sin duda nuestro Santo Ángel Custodio nos inspira a vivir esta cultura de la paz, que es la cultura hacia los Sagrados Corazones, hacia Jesús y a María, la madre con el hijo en una estrecha relación, manteniendo la paz en los corazones y una cultura de paz en la comunicación. Hermino, un mensaje final que quisieras dar para finalizar este programa. Yo la verdad muy contenta de platicar contigo y van a haber muchas ocasiones más de poder seguir conversando, desde luego. Aida, pues nada más agradecer este espacio, detenerse en lo que puede ser la comunicación, que no cabe duda que vivimos en el siglo de la comunicación. Así o sea, cada vez más a través de los celulares y del internet y de todas las alternativas que hay, los bebés que ya toman un celular y empiezan de chiquititos, están inmersos en la comunicación. Entonces, pensemos en esos jóvenes, esos bebés dentro de 20 años, imagínate lo que van a vivir alrededor de la comunicación. Entonces, la comunicación, no cabe duda que es uno de los signos distintivos de nuestro siglo, del avance y de cómo utilizarlo para bien, como lo dice la propia encíclica de su santidad. La inteligencia artificial, más que buena o mala, cómo utilizarla. Es como un rifle que te sirve para cazar y alimentarte. En sí es neutro. La inteligencia artificial debemos utilizarla para la superación. Para el crecimiento y para el desarrollo, ¿verdad? Para el crecimiento y para el desarrollo, para la prosperidad, para el crecimiento. Desde luego. Herminio, me ha encantado charlar contigo. Habrá otra ocasión también para poder seguir platicando en torno a las novedades, en torno a los materiales, y agradecerte por esta disponibilidad, por esta plática preciosa, realmente privilegiada de tus conocimientos, pero por sobre todo del gran ser humano que se demuestra al tenerte frente a las pantallas y de poder conocerlos desde luego presencialmente en las próximas actividades que tengan a bien desarrollar. Me acompañó esta tarde en el programa desde la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, el señor Herminio Rebollo Pinal, quien es el presidente de la Delegación México de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, SIGNIS. Muchísimas gracias, Herminio. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Aida, y un saludo a todo a María Visión. Que Dios los bendiga. Gracias. Águila que habla.
mensajero de nuestra Madre Santísima. María nos trae a Jesús. Se avecinan grandes noticias. Luces. Cámara. Misión. Con Aida Orezuli, por María Visión Radio. Derechos Reservados 2026. María Visión Radio.